Buenas noches, hermanos. Y cada vez que hablo desde acá me tiemblan las piernas, me tiembla la voz. No es por ustedes, sino es por lo que tengo que hablar y siempre pido al Señor que realmente pueda ser claro con lo que Él puso en mi corazón para que realmente todos seamos edificados, porque la que edifica evidentemente es la palabra. Vamos a orar, ¿les parece? Así comenzamos. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más. Gracias porque podemos estar aprendiendo de ti, Señor, de todo lo que tienes para decirnos, Señor. Que todo lo que me has hablado, Señor, en estos días pueda ser transmitido en forma clara, Señor, y que pueda ser para edificación del cuerpo que es tu iglesia, Señor. Todo este tiempo lo dejamos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la verdad que el Espíritu se fue moviendo durante toda la reunión. Escuché todo lo que fue la cena del Señor, donde realmente se hablaba de lo que es el ser justo, de ese momento de Pilato, de aquellos que conocían, de aquellos que conocemos, de aquellos que somos hijos de Dios. Y realmente cuando uno ve que el tema sigue, es como que una continuación de lo que escuchamos en la cena. Y más allá de eso, también una continuación de lo que escuchamos el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar algo, si se acuerdan, DC, después de Cristo. Ese fue el mensaje del domingo anterior. Y se había hablado y se dijo que nada había sido igual, absolutamente nada, después de Cristo. Fue un antes y un después. En el calendario se dieron muchas explicaciones. El mundo dejó de ser distinto después de nuestro Señor, pero particularmente cambió la historia del hombre. Y particularmente vamos a hablar de nosotros mismos y lo que Cristo hizo cuando llegó a tu vida. Para mí y para cada uno de ustedes, aquellos que hayan conocido a nuestro Señor, nada fue igual desde el día 1 que nuestro Señor llegó a la vida de cada uno de ustedes. Pero en ese momento en que Cristo llega a nuestras vidas, empieza una transformación. Y es eso de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de la transformación de nuestro Señor Jesucristo que hizo en nosotros. Ahora, cuando leía un texto que realmente vamos a comenzar, hay 4 textos que vamos a ir hablando y repitiéndolos quizás como para hacer foco, y quiero que esto ustedes lo guarden y lo pongan en el corazón. Hoy llévense textos, llévense Biblia, llévense la palabra de Dios, para que realmente esa palabra sea la que nos haga crecer, nos haga aprender. Para eso vinimos acá. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La traducción lenguaje actual dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Hay una historia, escuché una vez una historia de cómo hace un escultor para hacer una escultura, sea un león, un elefante o lo que sea, y le preguntan al escultor cómo hacía para darle forma a esa piedra, a ese trozo de mármol. Y el escultor dijo: es muy simple, saco todo lo que no es el animal o lo que yo quiero representar. Entonces saco todo lo que no es el león, todo lo que no es el elefante, saco todo lo que le sobra y dejo realmente lo que es la figura. Y eso hacía pensar y me llevó justamente al origen. Cuando Dios diseñó este mundo, cuando Dios diseñó al hombre, nos hizo perfectos y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos hizo a su imagen y a su semejanza perfectos, y nos dio la posibilidad de vivir en un mundo también perfecto para que sojuzguemos y vivamos de acuerdo a sus planes. Pero evidentemente Adán cayó en pecado
Y eso se transmitió a lo largo de la historia, que es la que hoy estamos viviendo. No estamos en el Edén, hoy estamos en el 2022. Pero ahí, en el DC, ese que habló Ezequiel el domingo pasado, es donde Dios intervino y dejó una marca puesta en la historia de esta humanidad para que después de Cristo cambie la historia. Él mandó un mensajero, un enviado del cielo, a su hijo a morir, pero para hacer una obra. Él vino a traer un mensaje. Ese mensaje fue para cada uno de todos, no solo nosotros, sino de la humanidad. Fue un mensaje de salvación. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de creer o no creer en nuestro Señor. Se ha hablado y se ha predicado el Evangelio en la reunión anterior. También lo vamos a hacer, porque en realidad a eso nos fuimos llamados, no a otra cosa. El Señor, cuando una vez que lo conocimos, y como leímos el texto de recién, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Él vino a cumplir una obra, pero después va a volver. Y la vuelta que va a hacer Él no va a ser la misma. Ya va a ser para llevar a su iglesia, santa y perfecta. Pero mientras estamos acá, empieza un proceso en todo hijo de Dios. Porque apenas nosotros empezamos a creer, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Lo conocemos en Juan, ¿no? A todo aquel que haya creído, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y pasamos a formar parte de esa preciosa familia que es de Él. Pasamos a ser sus hijos. Y como buen padre, no como un padre terrenal, como buen padre, Él se va a preocupar para que nosotros, evidentemente, hagamos lo que Él planeó hacer antes de la fundación de este mundo, porque cuando nos hizo con un propósito. Eso lo hemos leído, lo hemos escuchado un montón de veces. En el libro que está antes, que tienen ustedes en Filipenses, el Efesios, búsquenlo, está en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos, ¿qué somos? Hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Él nos da vida. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él prepara de antemano para que anduviésemos en ellas. Está clarito. Nuestro Señor empieza una nueva vida en nosotros. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. A los que están muertos yo les voy a dar vida. Ahora esa obra no la va a dejar inconclusa. No sé si a vos te pasa o a mí por lo menos sí. Cuando yo empiezo algo por ahí, cuando me da mucho trabajo, y por ahí uno tiene ese don de perseverancia, ¿no? De seguir, insistir. Pero llega un momento que uno dice, no, basta. No, además se ve que no tiene que ser. Ahora cuando Dios dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la va a terminar, lo dice la palabra y lo va a terminar. No es un hombre Dios. Dios lo que dice, lo hace, lo cumple. Y si vos sos un hijo de Dios, Él va a cumplir la obra en vos. Y eso guárdenselo porque lo dice la palabra. 2 Corintios, agarremos el libro 2 Corintios 2, 2 Corintios capítulo 3. Hay un texto. Vamos a leer esto antes de entrar en el tema. Capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, pues no somos como muchos, me estoy equivocando de capítulo 3, no 2, capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, 17 y 18, ahora sí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor va a ir transformando
nuestro carácter, nuestras personas, hasta que podamos reflejar, como en un espejo, a cara descubierta, sin ninguna careta, sin hipocresía, sin nada, la misma gloria a nuestro Señor. Tenemos que reflejar a Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho desde acá? ¿Cuántas veces nos cuesta reflejar a nuestro Señor? Pero en eso vamos a trabajar. Vamos a leer hoy y nos vamos a alentar con la palabra, porque en realidad muchas veces, no sé si a ustedes les ocurre, pero muchas veces somos rápidos para contestar, rápidos para juzgar, rápidos para hablar. Enseguida tenemos un pensamiento acerca de una situación, enseguida pensamos o respondemos ante algo, juzgamos rápidamente. Y bueno, si ustedes se ponen a ver y a pensar en un personaje del Nuevo Testamento que pueda llegar a tener esa característica, ¿a quién se les viene a la mente? ¿Alguien? Pedro, exactamente. El apóstol Pedro. Y vamos a leer un poquito y lo vamos a hacer muy rápidamente porque no queremos estudiar la historia de Pedro, pero sí queremos estudiar lo que Dios hizo en Pedro. Y es lo que queremos llevarnos hoy de acá como aprendizaje, que es lo que a mí me puso en esta semana y realmente desde que el domingo pasado se dio el tema el después de Cristo, realmente me ha cambiado muchas cosas, me fue mostrando el Señor y me dio una mirada tan práctica de lo que es esta realidad. Miren, Pedro vamos a brevemente decir 2 o 3 cosas de él, porque quiero llegar a un punto clave en la vida de él para que realmente lo podamos aplicar nosotros. Pedro es de Betsaida, se fue a Capernaum con su familia, era pescador, todos lo conocemos. Probablemente fue discípulo de Juan el Bautista, porque Andrés, su hermano, el que lo trae a los pies de Jesús, él era discípulo de Juan el Bautista. Así que probablemente estaba junto con Juan, no está bien especificado, no lo dice la palabra, entonces lo podemos suponer. Pero Andrés, su hermano, lo va y lo presenta. Y ahí sí nos vamos al capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, primer capítulo, verso 42, donde vamos a leer. En el 41 podríamos leer, dice, halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando le da este anuncio Jesús a Pedro, realmente entendemos cómo está mirando más allá. Muchos autores y algunos estudiosos dicen, tú serás llamado, y no era cambiar solamente el nombre, sino lo que iba a hacer por ese nombre. Jesús le estaba hablando, te conozco, sé de dónde venís y sé a dónde quiero llevarte. Evidentemente, cuando llama a todos los apóstoles, y no podemos hacer un estudio de todo porque la idea es sacar una experiencia práctica en el día de hoy, y queremos ver la historia solamente de este apóstol. Este apóstol que tiene características quizás en las cuales te puedas identificar o a lo mejor no, pero en definitiva son muy similares a las que actualmente muchas veces nosotros tenemos. Y vamos a repasar pequeños fragmentos de la vida de Pedro, pero no nos detengamos en Pedro, sino en las reacciones que él tuvo y cuánto pueden ser nuestras reacciones, ¿sí? Hagamos ese ejercicio. Es un Pedro que vio la sanidad de su suegra, ¿no? ¿Se acuerdan? Fueron y curaron a la suegra. Él está viendo a Jesús sanar a su suegra. Vive algo sobrenatural. ¿Se acuerdan? Cuando camina sobre las aguas. ¿Quién fue el primero en gritarle? Si eres tú el Cristo, a ver, yo voy a ir caminando a ver si puedo. El primero que salta de toda la barca. Él no le importa lo que dicen los demás, sino él lo que vive, lo siente y lo larga y lo tira y va caminando. Después conocemos que se cae y demás. Jesús le toma la mano, pero es el primero en responder. Es como que el que primerea todas las reacciones. Pide explicaciones a veces de lo que no entiende. No sé si se acuerdan, en el caso, creo que no lo anoté el texto, pero creo que era en Mateo 15, lo que habíamos hablado del jueves, Jorge, era de cuando le estaba hablando a los fariseos sobre el pan, que no se lavan las manos, y bueno, y ahí les pide explicación. No entendimos lo que quisiste decir. Es como que él no se queda con lo que escucha en parábolas, sino dice, Jesús, no te entiendo.
y está buscando el origen y está queriendo aprender de ese maestro. Pero él es el que salta y pregunta y no se queda con lo que se dice, sino que va y indaga, pregunta. Bueno, esto es muy conocido de parte de Pedro. Confiesa a Jesucristo como Hijo de Dios. Ese lo podríamos leer. Está en Mateo capítulo 16. Yo tomé casi todo de Mateo. No porque sea mi función laboral, ¿no? Pero me gusta Mateo. Es lindo. Sin risas, no, pero en serio. Mateo 16, fíjense cómo lo dice. Ya van a ver el último sobre lo que vamos a terminar. Lo dice solo Mateo, no lo dicen los otros evangelios, que es algo impresionante, que a mí me pega. Dice Mateo capítulo 16, versos 22 y 23. Entonces Pedro, perdón, no, leí mal. 13 y 16 dije yo. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o algunos de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Quién responde? Simón Pedro, verso que sigue, 16. ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, y Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Empieza Pedro a ser utilizado y está siendo revelado, digamos, de parte del Padre, los orígenes y la persona que están siguiendo ellos, que era nuestro Señor. Pero fíjense lo que pasa después. Bueno, hace también... cuando le hacen pagar para ingresar, ¿se acuerdan lo del pez? Él está viendo cosas maravillosas de nuestro Señor y está aprendiendo, evidentemente, porque lo está siguiendo. Hace las preguntas del perdón en Mateo 18, cuando pregunta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Se preocupa por la salvación. Recién cantamos lo de los imposibles. Ahí también hay un texto de eso, que lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Estaba en Mateo 17, en Mateo... acá no lo tenés, 19, sí, 19, 26 y 27, es cuando el joven rico le dicen que tiene que vender todo y entregárselo a los pobres, y ahí se siente mal, el joven. Y los discípulos, ¿se acuerdan lo que dicen? Lo busquemos, seguimos en Mateo, Mateo capítulo 19 y vamos al verso 27. Entonces, 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándole, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, dice: aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? No me quiero seguir con lo que respondía y cómo es la enseñanza en lo del joven rico, simplemente él se preocupa. ¿Por qué? Yo dejé todo por vos, Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Él se preocupaba realmente por su salvación. Era preguntón, era respondón, pero era un seguidor fiel de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una de las cosas que me pasé que me parecieron muy importantes, pero también que nos enseña mucho. Está en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso 33. En realidad es todo el acontecimiento de la transfiguración, donde el Señor, junto con Moisés y Elías, se aparecen en forma transfigurada, y es un momento en el cual el Señor va a tener un momento de gloria, porque está resplandeciente, aparece Moisés, aparece Elías. En el medio, Pedro interrumpe. Ustedes fíjense que hay momentos de guardar silencio, pero sin embargo Pedro dice, apartándose de ellos, el verso 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Miren lo que dice al final el texto:
¿Qué dice? No sabiendo lo que decía. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra, no sabiendo lo que decía Pedro. Está diciendo, a ver, cuando está con Moisés y Elías, es un momento único, un momento de gloria a nuestro Señor, donde después de esa pregunta aparece una voz del cielo, donde Jesús dice, este es mi Hijo amado, solo a Él escuchad, a Él escuchad. Pedro, silencio, escuchemos la voz de Jesús, Él va a hablar. Después se va la voz, queda Jesús solo, nadie dijo más nada, se retiraron. Ese es Pedro, muchas veces nos identifiquemos. Yo les digo Pedro y ustedes pongan su nombre. Charlie interrumpe cosas o procesos donde Dios está actuando, queriendo aparecer en algo que tengo que callarme, silenciarme, escuchar la voz del que tiene que hablar, mi Señor, no la mía, mi Señor. Ahora, Pedro evidentemente era un pescador sencillo, humilde, con un trabajo, con una familia, una esposa, y tenía que llegar a hacer lo que Dios había planeado que sea. Dios tenía un propósito en Pedro. Lo leímos en Efesios, lo leímos en Filipenses, que no iba a acabar la obra. Por eso los quiero hacer recordar esos textos y después anótenlo. Efesios 2:10, Filipenses 1:6. ¿Para qué? ¿Para qué quería Jesús educarlo a Pedro? Porque evidentemente tenía un plan mayor. Pedro no era pescador y simplemente un seguidor. Iba a ser transformado. Y es lo que Él quiere que hoy seamos nosotros. Tu vida probablemente no sea igual que la mía, tus problemas no son los míos. Cada uno de nosotros tenemos problemas distintos. Pero el único que conoce el problema es nuestro Señor. Dios conocía y Jesús conocía a Pedro cuando le dice, vos sos hijo de Jonás. Yo sé de dónde venís y sé a dónde te quiero llevar. Dios sabe el propósito que Él quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos. Por eso es tan poderoso ese texto que yo les digo, el Filipenses 1:6, que Él no va a dejar y no va a terminar la obra. Y lo dice Jesús, lo dice Dios a través de su palabra. Entonces cuando dice eso, realmente es algo que ustedes lo tienen que grabar a fuego en sus corazones, hermanos, porque en realidad Él no va a dejar de terminar la obra. Entonces vos decís, bueno, pero a mí, por eso me sumo a lo que se habló en el mensaje anterior, por ahí uno está cómodo, uno viene a una iglesia y se siente que ya cumplió, o se siente que en un grupo tenemos ya la comunión con Dios, o sentimos que por no decir malas palabras o por no cumplir una serie de reglas, estamos haciendo la voluntad de Él. Acá no se trata de hacer, se trata de que Dios haga en vos lo que Él quiere. No vos hacer lo que Él quiere, es Dios haciendo su voluntad en tu misma persona. Vos decís, ¿cómo lo sé eso? Déjate transformar, como lo hizo Pedro. Pero Pedro tenía su carácter, ¿eh? Pedro saltó, rezongó, dijo eso. Es más, en un momento es reprendido por el Señor Jesucristo cuando dice, voy a ir a Jerusalén, me es necesario. Ese pasaje realmente es hermoso. A ver si lo tengo anotado. Sí, Mateo 16. Perdón, volvemos a Mateo. Mateo capítulo 16. Estábamos ahí cerquita cuando habíamos leído la confesión de Pedro. Apenas termina de confesar y decir que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Apenas termina de decir eso, Jesús, fíjense, le empieza a declarar en el verso 21 del capítulo 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, le está contando el plan divino, la obra que viene a hacer, se lo está diciendo a su grupo íntimo. Le está abriendo, este es el plan. Entonces Pedro,
verso 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Yo me pongo a pensar, Pedro, qué bueno que tuvo. A ver, estaba siguiendo a su Señor, era su líder espiritual, estaba realmente enfocado en Él, queriendo hacer lo que Él quería, pero no entendía que lo que Dios dice o Jesús decía se cumple. Jesús dijo: me es necesario. ¿Entendés? Me es necesario. Te perdiste toda la primera parte. Me es necesario que yo vaya y sea muerto y resucite. Porque si no, vos no vas a ser salvo. No entendí esa parte. Es fácil leerlo con el diario el lunes, ¿no? Es fácil sabiendo que Cristo resucitó. En ese momento Pedro no entendía y no sabía lo que iba a pasar. Pero Pedro va y le suelta el corazón, porque él tenía un corazón así. Largaba todo lo que sentía. Pero Jesús le dice en el verso 23, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando leía esto, realmente parecemos muy espirituales, tomando decisiones a veces dentro de la congregación, dentro de la iglesia, en la obra de Cristo, y estamos entorpeciendo la obra. Realmente tenemos que tener una comunión tan íntima con nuestro Señor para entender cuál es su obra, cuál es su propósito y qué es lo que no es propósito, qué es lo que es mi corazón, mi sentimiento. Y esto se lo digo porque yo era así en muchas cosas y por ahí me sale. Uno es sensible, tiene un corazón, quiere ser tierno y por ahí llega a ser hasta querer ser más misericordioso que el mismo Dios. Ya no entendiste. ¿Cuántas veces no escuché la voz de Él por seguir mi corazón? ¿Cuántas veces me equivoqué? ¿Cuántas veces metí la pata? Y seguramente vos también te pasó lo mismo. Pedro lo podemos identificar como alguien que también metía la pata, como cualquiera de nosotros. Por eso lo traemos hoy a julio del 2022, para que lo podamos y aprender de cómo un hombre, estando al lado del Hijo de Dios y cometiendo esos errores, aprendía. Y vamos a ir al capítulo central de lo que es el mensaje de esta noche, y que quiero que todos ustedes se pongan en ese lugar. Muchas veces nos es fácil encontrar a un Pedro o gente del Antiguo Testamento y decimos qué mal este, qué mal aquel. Siempre los juzgamos y es muy fácil, como el mismo Pedro. Pero ahora tenemos que empezar a hacer un ejercicio mental y decir, a ver, me voy a poner yo en la situación de Pedro para que realmente esto se lleve en algo. Porque Dios te está hablando, no Charlie, no la iglesia, la misma palabra de Dios que tenés en tus manos te está hablando hoy. Dice Mateo capítulo 26, y acá hay 3 porciones para aprender de un carácter transformado o a transformar por parte de Dios. Y hay algo que me olvidé de decirte. Después se lo digo mejor. Mateo 26, capítulo 26, verso 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, ¿qué dice? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sobre esta parte tomo una enseñanza y quiero compartirla. Cuando lo leía realmente, digo, por ahí cuando uno es terco en no escuchar, es lo que dijimos recién hace un ratito, uno escucha la voz de Dios
te dice una cosa y vos apuntás para el otro lado. A ver, te está diciendo el Hijo de Dios. Vos dijiste, no, mirá, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo voy a ser firme. ¡Wow! Una fe genuina, un maestro realmente. ¡Qué bueno! ¡Qué fe de Pedro! Yo la verdad que en el medio de esto, que sabía que lo estaban persiguiendo, y eso quiero que nos vayamos al momento de lo que están viviendo, es un momento donde están siendo perseguidos los cristianos, donde a Jesús estaban ya a punto de detenerlo, entonces estaban siendo perseguidos, era muy probable esta situación, y sin embargo Pedro dice, no, yo no me voy a escandalizar. Ahora Jesús le dice, porque Dios ve el futuro, ya sabe lo que va a pasar, le dice, a ver, no Pedro, me vas a negar 3 veces. Cuando escucha esa voz como que no la escucha, porque Pedro termina diciendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Charlie, cuando dice algo Dios, no lo escuchas? ¿Por qué vos, hermano, cuando Dios te dice algo, no lo escuchas? Cuando Él te dice, va a ser así, escucha la voz de Él. Yo recibo consejos de hermanos espirituales que me han dicho que haga determinadas cosas y muchas veces en un tiempo no lo supe escuchar. Y realmente me equivoqué. Y las consecuencias las pagué, como cualquier error. Y acá Pedro va a empezar a vivir algo de lo que dijo acá. Lo conocemos, todo el texto lo sabemos, pero vamos a leerlo para que podamos aprender de nuestro propio carácter. Sigue diciendo el verso 36, yo voy a hacerlo mucho más rápido porque quiero dejar solamente una parte. En Jesús ora en Getsemaní lo tengo yo como título, es verso 36 aproximadamente hasta el verso 46, ¿sí? Si no erro, está bien. Fíjense lo que va a hacer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentado aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Y a quién toma? A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Yo te pregunto como hombre, vos sabiendo que la persona te va a negar 3 veces, ¿vos lo llamarías a orar con vos y lo separarías del resto? Jesús lo llama aparte y le dice, vení conmigo y orá. Está buscando enseñarle algo. Vos llamarías al que sabés y el que dijo voy a hacer esto o aquello y que indujo a los otros discípulos a decir lo mismo porque lo siguieron. Y eso es una responsabilidad muy grande espiritualmente. Cuando uno lo siguen tenemos que ser seguidores de Cristo, no de hombres. Acá vemos los otros discípulos, fe, qué fe que tiene Pedro. Sí, te apoyamos nosotros también, vamos. No escucharon lo que Jesús dijo. Jesús no le responde directamente, sigue adelante y va a escuchar Pedro de parte del mismo que le dijo, me vas a negar 3 veces, ven y acércate junto con los 2 hermanos para orar. Y me enseña mucho del amor del Señor, las oportunidades que Dios da a pesar de saber que somos pecadores. En Romanos cuando dice, Dios nos amó tanto que aún siendo pecadores envió a su Hijo a morir por nosotros. La última parte la quiero leer en Lucas, capítulo 22, 54 al 62. Lucas, capítulo 22. Verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentada al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él.
Verso 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco más, después viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Verso 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que decís. Y ahí les ato con Mateo. ¿Sabes lo que dice Mateo? Yo cuando lo leí realmente no puedo ver. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Véanlo, Mateo capítulo 26, verso 74. Estamos viendo un hombre donde realmente está viendo la agonía de su Señor, donde está viendo que aquello que había dicho, aquello que había perjurado, entonces dice el verso 74 de Mateo 26, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué enseñanza, ¿no? Y seguimos, ahora se lo voy a decir. Verso 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Miren, queridos hermanos, yo cuando leí esto y me quiero poner en la situación de Pedro, porque es muy fácil juzgarlo no viendo el contexto. Estaban siendo perseguidos, estaban atrapando, estaban buscando al cabecilla que para ellos era Jesús. Pero todos aquellos que estaban a su alrededor también eran perseguidos. Ahora Mateo, imagínenselo, dice que estaba de lejos. Pedro, le seguía de lejos, verso 54. Pedro le seguía de lejos, como queriendo mirar la situación, nunca de cerca. Ahora cuando estuvo cerca, a una mirada de Jesús, dice el verso 61, y este es el versículo clave que quiero que hoy te lleves y que realmente lo desmenuces, pero con tu propia vida, hermano. Dice, entonces vuelto el Señor, ¿qué hizo? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Si Jesús lo vio a Pedro, Pedro también lo mira a él, porque él dice que se acordó. Y acá podemos pensar la mirada del Señor cómo fue. Te puedo asegurar que no fue diciendo como nosotros hombres, yo te dije, ¿viste? ¿Viste que yo tenía razón? ¿Viste que me ibas a negar antes que cante el gallo? Esa quizá hubiera sido una actitud humana. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él vino a entregar su vida por los pecados de cada uno de nosotros. Pedro no sabía que no le iba a poder cumplir lo que prometió. Mejor que no prometas y no cumplas, ¿no? Como dice. Pedro se largó a decir algo que no podía cumplir. Y me encanta cómo termina. Saliendo afuera lloró amargamente. Quizás hoy estás llorando vos amargamente. Quizás has tenido una semana difícil, un día difícil, un mes difícil, una vida difícil. Yo no sé cómo es tu vida. De algunos lo conozco porque formamos parte de una misma congregación. Pero la vida no es la misma que la que puedo vivir yo. Dios sí conoce tu vida. Y Él quiere hacer esa transformación que va a hacer en Pedro. Un Pedro que vivió todos los milagros que puede haber visto, caminó en el agua. Hemos relatado la historia de Él. Vio resucitar. Lo vio a Lázaro resucitarlo. Lázaro, ¿cómo puede ser mi Señor? ¿Cómo le están haciendo? Y yo lo estoy traicionando. Lloró amargamente. Traicionó al Señor Jesús. Si yo me quedo acá y cierro la Biblia, realmente no te estoy alentando para nada. El Señor lo miró con amor. Y quizás le hubieran resonado las palabras a Pedro, ¿no? Diciéndole, me es necesario ir a Jerusalén, ser muerto y resucitar al tercer día.
quizás hubiera sido un aliento para un Pedro. Probablemente que sí. Ahora, conocemos la historia, la resurrección de nuestro Señor, su aparición y una vida que empieza a cambiar cuando Jesús se va, porque dice que cuando yo me vaya me es mejor, porque vendrá el Espíritu Santo que les va a enseñar todas las cosas y los va a guiar. Cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Si no lo crees, hermano, lamentablemente no podés entender el plan de salvación. Dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Él ve nuestra vida santificada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos sella con ese Espíritu. Eso es la garantía que tenemos para cuando Él venga a buscarnos. Ahora ese Espíritu Santo va a hacer una obra transformadora en la vida de cada uno de nosotros, como lo va a empezar a hacer Pedro en el Nuevo Testamento, cuando en el libro de los Hechos. Ustedes van a ver, y lo pueden después, si quieren, estudiarlo, pero termina siendo un siervo de Dios para predicar, se convierte en un montón de personas, uno lo puede leer en los libros de los Hechos. Ahí también es guiado por el Espíritu Santo, fíjense, por una ofrenda sustraída por Ananías y Zafiras, los tiene que disciplinar, utilizado para hacer muchos milagros, para sanar a enfermos, liberaba demonios, y ya no estaba el Señor Jesucristo, era el Espíritu Santo obrando, enseñando y guiándolo para ir a donde tenían que ir. Eran guiados para dónde tenían que ir a predicar con Pablo. Un hermano que realmente empieza y abre la puerta, como se dijo también otro domingo, a los gentiles a través de Cornelio, porque si no era para los judíos. Habló entre gobernadores, ancianos de Israel. Tuvo la experiencia encerrado de ser liberado por Dios a través de las oraciones de los hermanos. Una iglesia como esta, orando, y se abrieron las puertas. Qué tremendo, ¿no? Qué experiencias que tuvo el hermano. Qué experiencias. En las dos cartas que escribe Pedro, vemos el Pedro transformado. Un Pedro que se dejó transformar. El Espíritu Santo hizo su obra. Jesús lo escogió para hacer que Él anduviese en las obras que habían preparado de antemano. Pero el Espíritu pudo obrar en un corazón que se dejó cincelar y se dejó hacer la escultura o la forma que Dios tenía planeado. ¿Por qué Él lo planeó? Nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. En las dos cartas estas de Pedro, que uno las puede leer, anima, fortalece a los hermanos, también alimenta el rebaño de Dios y termina en la segunda carta advirtiendo de falsos maestros y burladores preocupados por la doctrina. Mira, no sé si estarás conforme o no con tu vida, no sé qué estás pensando o qué vacío puedes llegar a tener adentro, qué disconformidad, como se habló también en la cena. Por ahí no estamos conformes con lo que estamos viviendo y queremos otra vida, queremos una vida mejor. La vida mejor está junto al Señor. Pedro no sabía dónde lo iba a llevar esta vida. Dios sí tenía claro dónde lo quería llevar. Y Él se dejó llevar. Él se dejó llevar. Aunque el mundo te ilumine y te lleve por otro lado, Pedro dijo, yo voy con mi maestro. Yo voy con mi maestro. A mí me avergüenza muchas veces el ver esa escena donde Él niega 3 veces al Señor y me pongo en su lugar. ¿Cuántas veces yo negué con mis actitudes? Quizás no lo están por crucificar a Cristo, pero sí con mis actitudes lo he negado. ¿Cuántas veces he silenciado una predicación ante una persona que no la veo nunca más en mi vida? Estamos tan preocupados por nuestras propias vidas y, como se dijo en la reunión anterior, no vemos la necesidad que está afuera. Nos encerramos en nosotros, que es lo que el mundo hoy te dice. Hoy te dice, pensá en vos, mejora tu vida, disfrutala, es una sola. Y estamos creyendo ese mensaje cuando el Señor, lejos de decirnos eso,
A ver, el Señor te compró por un precio de sangre y tiene que darte una forma distinta a la que tenías, porque el pecado que está en vos deformó la forma que Dios te había dado cuando eras antes. El pecado nos deformó, no somos lo que quería Cristo. Él tiene que cincelar y romper todo aquello que el pecado hizo en nuestra vida, desde que te conoció. Y tiene que labrar tu carácter, tiene que labrar tu forma de hacer las cosas, tu forma de comportarte con los hermanos, con los comerciantes, con lo que sea. Y no digamos, por favor, porque yo lo he dicho y me arrepiento, y pido perdón si a alguno de los hermanos se lo he dicho, a mí ya me conocieron así, yo soy así. Yo soy así. Mira el Pedro de los evangelios y mira el Pedro de las cartas. Totalmente transformado. La vida de Pedro quedó escrita y quedó señalada para que nosotros nos alentemos y nos animemos. Tu vida no está escrita todavía. Solo Dios sabe lo que quiere para vos. Entrégasela. Deja que tu vida sea transformada por Él. Y no mires al otro. Olvídate del otro. Mira para arriba. Mira a tu Señor. Él es nuestro Maestro. Él es nuestro camino. No podemos estar mirándonos ni entre nosotros, ni en lo de afuera, ni lo que el mundo ofrece. Mira, yo soy con 3 personajes de la historia de la palabra de Dios donde Él hace milagros que me llegan mucho, que son el gadareno, la prostituta y el ciego de nacimiento. Son las 3 personas realmente, cuando conocen al Señor, cambian su vida radicalmente. La prostituta se queda al lado. La vida de ella después de eso va a ser un infierno, quizás. Iba a ser la adúltera del pueblo, iba a ser señalada por todo. Ella se quedaba al lado de su Señor. Y yo te condeno. Anda, no peques más. Empieza a transformar tu vida. El gadareno que quiere salir corriendo con Jesús para... No, yo me voy con usted. No, vos quedate acá. Pero si yo te quiero seguir, Jesús. A ver, dije, te quedas acá. Se convirtieron, conocieron del Señor porque vieron las maravillas que había hecho cuando todo el pueblo quería que se vaya Jesús. ¿Hizo una obra en eso? No. Y el ciego de nacimiento me encanta porque habla de una persona que tiene edad. Cuando dicen los padres de edad ya tiene, pregúntale de quién lo sanó. Tiene edad. Ese ciego, lamentablemente, a la luz de los hombres, era un miserable, quizás un limpiavidrios de hoy, alguien que sin recursos porque tenía que mendigar, no tenía cómo moverse, no tenía cómo mantenerse. Sin embargo, cuando él conoce a su Señor, él es ciego, le enseña a los escribas, a los fariseos, le enseña a los principales y después en un momento, cuando Jesús se le aparece vuelta, cuando ya lo echan de la sinagoga y se enojan, le dice Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y quién es para que yo en él crea? El que te está hablando. Creo y le adoro. Se entrega. Y no le importaba si tenía. ¿Qué tenía? No tenía nada. No tenía nada. Perdió la familia, perdió la casta religiosa. No tenía nada. Tenía a su Señor. Hermanos, que estos ejemplos, estas historias reales que están escritas en la palabra, realmente nos transformen, pero que sea la obra del Espíritu Santo y no quieras vos cambiar, no sigas unas reglas, sino deja que la palabra de Dios te enseñe, que escuchemos como Pedro, que le costaba escuchar, pero después entendió que la voz de Dios es la que nos enseña.